palabra, Padre. Señor, dale la gracia, la sabiduría, Señor, a mi hermano Kessel, para que él pueda, Señor, hablar de lo que tú le has enseñado, Dios. Que no sean tus palabras, Señor, sino que sean tus palabras, Dios, que sea tu conocimiento derramado en la vida de mi hermano Kessel, Dios. Ayúdale, Padre, bendícele, Señor. Y llénanos, Señor, pon en nosotros un espíritu atento, Dios, para aprender, adorar y atesorarte, Padre. Gracias, Dios. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Gloria al Señor, hermanos, que nos permite estar acá en esta noche. Somos poquitos, pero los que estamos con sed, hermanos. Amén. Vamos a continuar con el estudio del libro de Filipenses, amados. Yo tengo frío, hermano, no sé ustedes. Hermana, tengo frío ahí también. Somos indios de la costa, con media lluviacita ya estamos ahí temblando, hermano. Vamos a Filipenses, vamos a terminar de ver con la ayuda del Señor, el capítulo número 1 de Filipenses. Porque la semana pasada solo alcanzamos a desarrollar los primeros 2 versos, hermano. Pero con la ayuda del Señor estar desde el verso número 3 al 11, hermano. Veíamos que el capítulo 1, del verso 1 al 30, habla sobre el gozo en glorificar a Cristo. Amén. Y nuestra palabra clave, o nuestro concepto clave en esta porción es la gratitud, ¿se recuerdan? Entonces, hermanos, los versos del 3 al 11 prácticamente están presentando el tema del gozo. Por eso se recordaban que la semana pasada veíamos que era el Evangelio del Gozo, todo el libro, ¿verdad? Toda la epístola, toda la carta, por eso se le conoce como el Evangelio del Gozo, ya que la palabra gozo se mira varias veces en el libro. Prácticamente creo que son 16 veces las que he mencionado la palabra gozo, de los 104 textos, versículos que tiene la carta. ¿Me, hermano? No tengo hora, hermano. Va, hermano. Ahí sí me tardo, ahí me tiran una tomatada, hermano. Amén. Bueno, hermanos, entonces decíamos que en estos textos Pablo estaba expresando gratitud, Pablo estaba expresando un afecto personal por esta iglesia, estaba demostrando también una preocupación genuina, pastoral, y una súplica y una alabanza por esta iglesia, hermanos. Amén. Entonces, prácticamente ese mismo sería como el espíritu a la hora de leer la palabra, ¿verdad? Gozo, alabanza, afecto, preocupación por la iglesia. Pero decíamos que del verso 3 al verso 11 existe prácticamente 5 razones por las cuales Pablo está sintiendo gozo. En el verso 3 vemos la primera razón: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo estaba experimentando gozo por el hecho de acordarse de los hermanos, de acordarse de ellos, de su amistad, de su sinceridad, de su hermandad. Por eso se gozaba. Pero también el otro motivo de gozo es en el verso 5, en el verso 4 dice, por la oportunidad de presentar oraciones de intercesión por ellos. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Con gozo. ¿A dónde estaba Pablo en este momento, hermanos? Estaba preso, imagínense. Yo estuve meditando en las circunstancias que estaban rodeando la vida de Pablo en estos momentos.
y humanamente hablando como que no existiera ningún tipo de razón para estar contento, ¿no creen? Porque uno media vez tiene un problemilla por ahí, uno tiembla, ¿verdad? Uno a veces pierde el control, pierde la dirección, pero prácticamente lo que vemos aquí, hermanos, es que la obra de Dios, el Evangelio del Señor, es de Él, hermano. Y no depende de nosotros, o sea, no depende de cómo yo me sienta o cómo amaneció ahora, si está lloviendo, si está seco, no depende de eso, hermano. Eso Nehemías decía, el gozo del Señor, decía, es mi fortaleza. Y recuérdense que el éxito del hombre no es por el carro que anda manejando, o no es por la forma en cómo anda vestido, si anda zapatos de $100 o ropa cara. El éxito del hombre significa en glorificar a Dios y en gozarse y ser feliz con Él para siempre. Ese es el éxito del hombre, mis amados. Poder glorificarnos en Él independientemente de nuestra situación. Entonces, Pablo también se gozaba por la comunión en Cristo que ellos tenían. Lo vemos en el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pero en el verso 6 también vemos que Pablo se gozaba por la seguridad de la salvación que ellos tenían, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero también Pablo se gozaba por el amor mutuo en la coparticipación en la gracia de Dios, uniéndose en el corazón. Como decía el verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y por último, mis amados, del verso 9 al verso 11, estos versículos están llegando a una conclusión en oración de gratitud, con una declaración de la gloria de Dios en los versos 9 al 11. Entonces, mis amados, vemos del verso número 3 al 8 la gratitud de Pablo expresada en palabras. En el verso 3 vemos cómo Pablo reflexiona por el gozo que él siente por el recordar a los hermanos, recordarlos la amistad que había en ellos, la hermandad. Por eso cuando venía a hacer remembranza de los filipenses, Pablo solo traía a su mente recuerdos positivos. Pero él siempre se gozó también porque veía que estos hermanos tenían una firme y férrea confianza en su Dios. Amén, hermanos. Entonces en el verso 4 Pablo está reflexionando el gozo que él siente por la oportunidad de presentar oraciones por ellos. Imagínense qué precioso. Ahora, en el verso 5 está haciendo la reflexión en el gozo que él siente por la comunión que ellos tienen, haciendo referencia a que el gozo se presentaba desde el primer día hasta ahora. Ese es el primer día. 10 años han pasado desde que él fundó la iglesia en su segundo viaje misionero, ¿se recuerdan? Allá en Hechos capítulo 16, cuando Lidia, la vendedora de púrpura, se convirtió, luego el carcelero de Filipos. Desde ese punto hasta el momento que Pablo escribió la carta, aproximadamente han pasado 10 años. Entonces Pablo decía, desde el primer día que los conocí hasta este día me gozo, porque ustedes han demostrado una gran comunión entre ustedes. Pero, ¿en qué se está basando? Porque dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pero, ¿en qué basa Pablo al decir eso? Aquí se introduce por primera vez el término comunión. Ustedes bien se recuerdan, ¿verdad? Lo que le llamamos koinonía. Prácticamente la koinonía que están presentando los hermanos está basada en el Evangelio, exclusivamente.
El Evangelio era como el punto de encuentro, el punto de contacto entre ellos y la iglesia. Este término koinonía es un término común en el Nuevo Testamento y particularmente entre las epístolas de Pablo. Ahora, es difícil precisar la definición exacta, ¿verdad?, de koinonía. Puede ser comunión, puede ser compañerismo, puede ser una comunión conjunta de un grupo de personas por un interés o una actividad común, pero se nota claramente que este término koinonía no es un simplemente compartir algo, como cuando unos niños están compartiendo un postre o un chocolate, ¿verdad? Este término es más que eso, es en compartir en algo, o sea, y ellos estaban compartiendo el Evangelio. Eso es lo que Pablo está indicando, la participación mutua en el tesoro más grande que existe. Y ese tesoro es el que hemos encontrado en Cristo Jesús, mis amados. Ahora, en el verso 6, Pablo está reflexionando por el gozo que siente por la seguridad de la salvación que estos hermanos tienen. Estando persuadido de esto, dice el verso 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero hacer notar dos palabritas: comenzar y perfeccionar. El término comenzó en vosotros y perfeccionará hasta el día de Jesucristo son notables. Están viendo claramente que estas dos expresiones denotan la soberanía de Dios, porque el Señor es el quien inicia y quien termina la buena obra en cada vida, hermano. No es algo que nace de nosotros mismos, sino que es algo que nace en el corazón de Dios. Y es el mismo Señor quien hace la obra y la va perfeccionando. Y nos va llevando de gloria en gloria hasta el día de Jesucristo. Somos, como decía Jeremías allá en el capítulo 18, ya lo vamos a ver, somos barro en sus manos, hermanos. Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, verso 1 en adelante. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía, ¿qué le pasó, hermanos? Se echó a perder en su mano y la botó al basurero. No dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla mejor. Esta vasija que se había echado a perder está como de pronto simbolizando aquel corazón que se llena de amargura, aquel corazón que se llena de altivez, de soberbia, de orgullo, y tiene que llegarle un poquito la disciplina de Dios. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 6, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos barro, hermano. No depende de nosotros mismos, sino depende de la soberanía de Dios, porque nuestro Dios es un Dios soberano. Y la seguridad que está mostrando Pablo por la iglesia de Filipenses y por la iglesia del Señor está basada sobre la preservación que Dios hace de su pueblo.
Vamos a ser preservados, hermanos, por el poder de Dios. Como está escrito en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, decía. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. En sus manos de alfarero somos preservados, hermanos. En sus manos de alfarero somos preservados, porque dice, nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, verso 27. Imagínense qué precioso, por el poder de Dios somos guardados, hermanos, basado en el amor de Dios. Porque como dice Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni pestilencia nos va a separar de su amor. Pero esto es realizado exclusivamente por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y efectuado por el poder de su Espíritu Santo. Como dice Efesios, que hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces esa seguridad de salvación que Pablo está planteando en el verso número 6 está basada en la preservación de Dios para su pueblo. Está hecha por medio del poder de Dios. Está basada en el amor de Dios por la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz y por el poder de su Santo Espíritu. Amén, hermano. No nos vamos a librar del Señor, hermano. Él nos va a ir llevando de gloria en gloria. No importa cómo seamos. No importa si somos pedaleones, si nos caemos, nos levantamos. Pero ahí vamos luchando, hermano. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, hermano. Entonces, un concepto importante en este verso 6, quiero que lo vean, dice al final, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es equivalente al día del Señor. Y este es mencionado alrededor de 26 veces en el Antiguo Testamento y 9 veces en el Nuevo Testamento. En Filipenses, el día del Señor se encuentra 3 veces. Capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y capítulo 2, verso 16, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Entonces, mis amados, este es un concepto importante en las Escrituras, el día de Jesucristo. El día de Jesucristo se está refiriendo, mis amados, al día en que el Señor va a intervenir directamente en los eventos humanos. Es el día en que el Señor va a ser manifestado en gloria y va a ser restablecido juntamente con su pueblo, con su iglesia. En este día el cristiano va a ser glorificado. Acompáñenme a la primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 13 dice, más adelante, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual los primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, capítulo 1 les dije, ¿verdad? Perdón, hermano. Perdón, me fui directo al texto, pero es 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Vamos al 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, y aquí está el día de Jesucristo, hermanos. Este es el día de Jesucristo que está hablando Filipenses. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo cual alentaos los unos a los otros con estas palabras.
capítulo 5, verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, iglesia, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es precioso, hermanos, esto. Precioso. Yo no sé usted cómo se imagina eso, pero dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta debe de ser la confianza del creyente, hermano, que un día vamos a estar cara a cara frente al Señor y vamos a vivir con Él. Yo no sé si a usted le llena de gozo esto, pero esta debe de ser como de pronto la perspectiva a futuro del creyente. Estar pendiente, como dice el verso 6 del capítulo 5, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No como aquellas vírgenes, ¿se acuerdan? 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Qué hicieron las prudentes, hermanos? Llevaron aceitillo, ¿sí? Ahí estuvieron velando en la noche. ¿Y las insensatas qué hicieron, hermanos? Roncando, ¿verdad? Llegó el Señor. ¿Quiénes se fueron con el Señor? Las prudentes, ¿cierto? Como dice aquí Tesalonicenses, velad, velad. ¿Qué significa velad, hermanos? Perdón. Estar despierto, ¿cierto? Sed sobrios, permanecer vigilantes, viendo bien cómo vamos caminando, siendo prudentes en nuestra manera de caminar, siendo diligentes en las disciplinas espirituales que nos van a hacer crecer, dedicar tiempo a la oración, y lo insistimos siempre, tiempo a la oración, tiempo para estar a solas con el Señor, a dedicarnos a leer su palabra, a solas, Él y usted, Él y yo, para cuando nos venga el día malo y nos venga la tentación, vamos a estar fuertes, vamos a estar nutridos y vamos a poder decirle, no, ya no más pecado, ya no, ya estuvo, yo no quiero ofender a mi Dios, porque mi Dios es más precioso que toda cuanta inmundicia pueda ofrecerme el mundo. Y eso es, hermano, ahí está la clave, porque de la manera, como decía Pablo a los Colosenses, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, así andad en Él. Esa es la forma. Bueno, yo no sé cómo recibió usted a Cristo, pero yo lo he dicho varias veces, yo lo recibí aventado en el suelo, hermano, semi-destruido. Y ahí en el suelo lloraba y decía, Señor, perdóname, ya no quiero drogarme, ya no quiero beber, ya no quiero, Señor. De esa manera, entonces así andad en Él, así de la forma en como lo recibiste, humillado, postrado, de esa forma mantente en Él. Y vas a ver cómo el Señor se va a glorificar en tu vida. Entonces, mis amados, para avanzar, en el verso número 10, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Esta referencia se hace a vivir con honestidad, a vivir con sinceridad delante del Señor y a vivir una vida íntegra. No podemos estar con un pie adentro o un pie afuera de la iglesia, hermanos, o del Señor. En la iglesia sí, usted puede ir y venir, pero su corazón, ¿a dónde está?
Entonces, hermanos, nos habla de mantenernos fieles al Señor, y eso es lo que habla el siguiente capítulo, la siguiente porción del capítulo, del verso 12 al 30, fidelidad. Pero prácticamente sed hacedores de la palabra, sed vidas íntegras, como dice el verso 16 del capítulo 2, asidos de la palabra de Cristo, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, amados hermanos, estamos notando el gozo que Pablo sentía. Hemos visto el gozo que Pablo sentía al acordarse positivamente de cómo era la iglesia de Filipos. Decíamos que era una iglesia bondadosa, era una iglesia fiel, pero también Pablo se gozaba en que él podía orar por esa iglesia, por el privilegio que tenía de poder orar e interceder a Dios por esta iglesia. Pero también vemos, hermanos, que Pablo se gozaba en la seguridad que el Señor le estaba dando a su pueblo, de que el que comenzó la buena obra la iba a perfeccionar. Amén, hermano. Pero fíjense, en el verso 8 dice, Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Se nota el afecto que tiene Pablo para los filipenses. Habla en el anterior verso, el 7, de tenerlos en el corazón. Los consideraba compañeros, los consideraba hermanos, socios, participantes, por el entrañable amor de Jesucristo. Pero en estos versículos, Pablo está mostrando el motivo de su gozo, como lo vimos al principio. Pero hermanos, pensemos y reflexionemos por un momento. Si el gozo de Dios es nuestra fuerza, si el gozo de Dios es nuestra fortaleza, entonces, ¿por qué muchas veces no sentimos ese gozo? Pensemos por un momento. ¿Por qué yo no siento el gozo de Dios? ¿Por qué yo no vivo el gozo de Dios? Hay algunas razones por las cuales el cristiano no vive el gozo de Dios en su vida. Hay un par de elementos que quisiera mencionarles que impiden el gozo cristiano. Lo primero es una salvación falsa. Una salvación falsa, hermano. La persona viene y no tiene su encuentro personal con el Señor. Puede tener su encuentro personal con el pastor, a lo mejor. Puede tener su encuentro personal con los músicos o con los cantos. O puede tener su encuentro personal con los mismos hermanos, porque qué amorosos son los hermanos. Cómo se siente el amor de Dios ahí. Pero no tener ese encuentro personal con el Rey de Reyes. Pueden encontrarse con cualquier cosa, como les digo, pero menos con el Rey de Reyes. Por eso de pronto las iglesias están llenas de personas que son cristianos nominales, que no han vivido y no han experimentado el nuevo nacimiento del que habla el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 3. Pues es necesario nacer de nuevo. Y ahí está, una salvación falsa, un encuentro falso, viviendo igual o peor que la demás gente. Pero la otra razón de no experimentar gozo puede ser la influencia del maligno y sus demonios, susurrando al oído del creyente. No, hombre, vos, no seas hipócrita, mirá, si sos un gran pecador, ¿por qué vas a la iglesia? Si no cambiás, hipócrita, no vayas. Y el cristiano recién convertido está poniendo atención, va, sí va a tener razón, va. Pues no voy, va. Aquí me voy a quedar viendo el Real Madrid. Voy a ir a metrear. La influencia que tiene el Señor. Tenemos, hermanos, que aprender a escuchar la voz de Dios. La voz del Señor nunca nos va a acusar. El Señor le va a decir cada vez que usted se resbala, hijo, aquí está mi sangre derramada en la cruz. Por su sangre, como dice
Efesios, si más no me equivoco, por su sangre hemos sido hechos cercanos. Esa es la voz de Dios. Acércate, hijo, no te alejes, acércate. Ven, come de mí, bebe de mí, para que tengas fuerzas para seguir, fuerzas para luchar, fuerzas para decir no a la tentación, no al pecado. Esa es la voz de Dios, hermano. Apártate de ahí, no hagas eso, apártate, huye, Timoteo, de las pasiones juveniles. Esa es la voz de Dios. La voz del maligno, no, hombre, hipócrita. Ya, ahí vas de sobaquera los domingos y los jueves. Mentiroso. Y ahí está el cristiano, todo deprimido. Y el gozo de Dios se vuelve teórico. Y lo otro, hermanos, que nos perturba es el entendimiento inadecuado de la soberanía de Dios. Muchos cristianos no entendemos todavía que somos barro en las manos del alfarero. Muchos cristianos no entendemos todavía que Dios está sentado en su trono y que Él reina. Y que si Él permite ciertas cosas es porque Él es soberano. Yo entiendo la soberanía de Dios, no sé usted cómo la conceptualiza, pero a mí me la enseñaron de esta forma sencilla. Dios hace lo que le da su reverendísima y santísima gana, cuando Él quiera y donde Él quiera y con quien quiera. Esa es la soberanía de Dios. Muchos no entendemos eso. Vivimos agobiados, cuánta inseguridad, y no queremos ni salir a la puerta. No queremos hacer muchas cosas y vivimos perturbados. Pero lo otro que hace que no sintamos el gozo cristiano, el gozo de Dios, es la falta de oración. Yo no sé cómo usted vive, hermano, pero yo siento que ustedes son vidas piadosas. Pero vemos mucho que nos falta ese fervor por orar, por entrar a ese cuarto de batalla, como decía el Señor, ¿verdad? Entra a tu aposento, ahí donde nadie te mira, y busca al Señor. La falta de oración y la falta de leer su palabra, hermano, son cosas y aspectos que hacen que no vivamos el gozo de Dios. Los bajos emocionales que podamos seguir o que puedan provocar un alto espiritual, en el sentido que somos como niños fluctuantes. Si está lloviendo, me siento triste. Está lloviendo. Si está el sol brillando en su máximo esplendor, qué fuerte el sol, me voy a quemar. Y al siguiente día, aleluya, hermano, gloria a Dios. Y al siguiente día, pasando pruebas, arrastrando los pies. Todo lo puede Cristo que nos fortalece, aleluya. Aleluya, Eli. Esos bajos emocionales que provocan desánimo, incredulidad, porque el ser humano así es un ser emocional, pero esto no es de emociones, hermano. Por eso David le decía, si me corrigen, acércate a mi alma, Dios, y redime mi alma. Lo otro, hermano, que provoca que no nos gocemos en el Señor es que vivimos enfocados en las circunstancias. Enfocados en las circunstancias, mis amados. Pensamos que nuestro problema, y ahí como el avestruz, emproblemado estoy. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Ayúdame. Y ahí quedamos, enterrados la cabeza como el avestruz. Lo otro es que seamos vidas desagradecidas, falta de gratitud. ¿Se acuerdan, verdad? Como los leprosos, ¿verdad? ¿Cuántos eran, hermano? Eran 10, ¿verdad? ¿Cuántos fueron sanados, hermano? 10, ¿verdad? ¿Y cuántos regresaron a dar gracias, hermano? Solo uno, y los otros 9. Quizás allá en la cueva chuparon. ¡Ah! Nos sanó Dios, a saber qué ave, vamos. Pero solo uno regresó a dar gracias, hermano. Lo otro es la falta de recordar las bendiciones de Dios.
Somos tan ingratos, mis amados, que a veces se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Y somos tan ingratos, hermanos, que a veces ni nos acordamos de darle gracias al Señor por cómo nos tiene. Alguien decía, ¿tiene salud? Sí. ¿Tiene sus 4 manos? Sí. ¿Tiene comida, frijoles, aunque sea para llevar a su boca? Sí. ¿Qué más? 4. Tiene 4 miembros. Es para que no se duerman, hermanos. De 4 miembros. Amén. Y lo otro, hermanos, lo más terrible, vamos a Romanos 8, vivir en la carne en lugar de vivir en el Espíritu. Ese es quizás el más terrible, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí puede ser como un gloriómetro. Aquí usted puede detectar cómo está el interior del corazón de una vida. Si esa vida piensa solo en las cosas de la carne, ¿qué es entonces, hermano? Carne, ¿verdad? ¿Sí? Y si esa vida piensa en las cosas del Espíritu, ¿qué es, hermano? Es Espíritu, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vea, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero vean lo que dice el apóstol. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo está diciendo que vosotros no vivís según la carne. No debemos de vivir según la carne, sino según el Espíritu. Pero si tú has recibido el sello de Dios, que es su Santo Espíritu, entonces sí puedes vivir según el Espíritu. Pero si tú no has recibido el sello de Dios, no has sido regenerado por el poder del Espíritu de Dios, y Él no ha hecho morada en tu corazón, entonces no puedes vivir según el Espíritu de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, verso 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué precioso, hermanos. Amén. Qué precioso. Gloria a Dios. Pongámonos en pie en esta noche. Vivir en la carne en vez del Espíritu es otro tropiezo que podemos tener o que impide que percibamos o vivamos el gozo de Dios. Y lo último es la resistencia a aceptar el perdón de Dios. A veces hemos metido las extremidades tan hondo, tan profundo, que nos sentimos tan acusados, nos sentimos tan mal que decimos, no tengo perdón de Dios. A mí Dios no me perdona porque soy demasiado malo. Mentira. Ese es un dardo del maligno para no hacernos que levantemos nuestra mirada al cielo y digamos, Señor, ayúdame. Señor, sálvame de mí mismo. Señor, te necesito. Mira mis adicciones, Señor. Mira la forma en cómo vivo, Señor. Soy malo, Señor. Soy pecador, Señor. Ayúdame. Te necesito. Limpia mi corazón. Ten misericordia. Resistencia a aceptar el perdón tampoco nos va a hacer que experimentemos el gozo de Dios. Todo esto nos impide tener el gozo y paz, hermanos, y hace que vivamos turbados, hace que vivamos ansiosos, desanimados y lo que es peor, hasta deprimidos, hermanos. Importante poner nuestra mirada en el Señor y no en las circunstancias.
Y por último, hermanos, solo mencionarles, prácticamente Pablo termina su carta en el verso 10, su primera porción, los primeros 11 textos, dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El Señor va a glorificarse en cada uno de aquellas vidas que rindan su corazón a Él, hermano. Porque decíamos la semana pasada que el fin principal del hombre es el glorificar a Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea para la gloria de Él. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos barro en sus manos, hermano. Él es el alfarero. Así que no hay razón para estar desanimados, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Y si hay alguien aquí desanimado en esta noche y quiere que oremos, pues podemos postrarnos delante del Señor y orar, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza, hermanos. Y Él ha prometido derramar de su Espíritu para que todos le conozcamos, para que de nuestro interior corran esos ríos de agua de vida. Del corazón de los que creen en Él brotarán ríos de agua de vida. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa buena obra que has comenzado en nosotros, Padre. Tenemos esa certeza, esa seguridad que tú la continuarás y nos perfeccionarás, Señor. Mira nuestra condición, Padre. Somos carne, Señor. Somos pecadores, Padre. Día con día te ofendemos. Día con día hacemos una y mil cosas que no te agradan, Padre. Pero aquí estamos, oh Dios, delante de ti, Señor, postrados, cansados, necesitados de ti, Padre, de una unción fresca. Oh Dios, crea en nosotros corazones limpios, Padre. Oh, que tu sangre preciosa pueda limpiar hasta los rincones más oscuros de nuestro corazón, Padre. Derrama tu espíritu, oh Dios. Tu Santo Espíritu, derrámalo, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. No tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Creemos en tu sacrificio en la cruz. Por tu sangre hemos sido hechos cercanos a ti, Padre. Aviva el fuego, Señor, del don de Dios en nuestras vidas. Señor, llénanos de tu presencia. Permítenos experimentar el poder de tu fuerza transformadora, oh Cristo. Ese poder que te levantó de la tumba, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, derrámate, Señor. Oh, que no nos falte la fe para creer en ti, Padre. Sálvanos de nosotros mismos, Señor. Quita todo estorbo que está impidiendo que nos gocemos en ti, Señor. Las acusaciones del maligno, Señor. A veces ponemos la mirada en las circunstancias, en nuestros problemas. No oramos, Señor, no leemos tu palabra, no te buscamos, Padre. Perdónanos. Apiádate de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos experimentar el gozo de tu salvación.
Padre, que de nuestros corazones puedan brotar esos ríos de agua de vida, Señor. Enséñanos a depender de ti, a confiar en ti, oh Dios. Derrama tu presencia. No queremos ser evangélicos de nombre, Señor. Queremos vivir en ti, Padre. Experimentar el poder de tu fuerza, Señor. Ten misericordia, porque estamos convencidos que tú continuarás tu obra y la perfeccionarás hasta el día en que tú vengas. Permítenos despojarnos de todo peso, Señor, del pecado que nos asedia. Enséñanos a poner nuestra mirada y nuestra confianza solo en ti, oh Cristo. En el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, Señor. Sí, Señor. Que la buena hora empezó. Señor. Que la buena hora empezó. Que la buena hora empezó. Que la buena hora empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Aquel que la buena obra empezó. La buena obra empezó. Que la buena obra empezó. Que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. El que la comenzó será fiel en completarla